Ahora les presento entonces a Idi y les cedo la palabra. A ver, ¿podés compartir tu pantalla? Sí, sí puedo hacerlo. A ver, gracias a todos. Un minuto para poder compartir la pantalla. Perfecto. ¿Pueden ver lo que estoy mostrando? Perfecto, maravilloso. Muchísimas gracias a todos. Me llamo Edie Sonny Hall y soy fundadora de la consultora Three Trees Consulting en proyectos relacionados con los bosques, proyectos silvicultoras que están en el punto de medio entre la ciencia y la política y la gestión. Sí, para empresas multinacionales y también yo trabajo con mi familia en la silvicultura. Tenemos experiencia en distintos bosques, en el sur, en el este, en el Pacífico Occidental también, y también en las zonas de Eastern Washington, Washington Oriental, donde hay más incendios. Trabajo en distintos proyectos, he participado en numerosas grupos de trabajo nacionales, internacionales, locales, para ver cómo los productos forestales pueden reducir las emisiones de carbono. Y estos debates me llevaron al sector de la construcción y me vi inspirada por Arquitectura 2030, sobre todo lo que tiene que ver con los temas que estamos tratando en estas sesiones. Así que volviendo a los bosques, una de las ideas que quiero transmitirles es que el contexto es importante. Aquellos factores que presentan riesgos están todos dentro incluso del mismo estado. Es muy importante entender que el lazo entre el dióxido de carbono en la atmósfera y el bosque es una calle en dos sentidos y sin intervención humana. Incluso los bosques toman, los árboles, el dióxido cuando crecen y luego liberan el dióxido de carbono a la atmósfera. En la combustión o después de que mueren a causa de insectos o incendios o por situaciones naturales. Si a uno le agrega la explotación forestal, uno puede extender el ciclo y va pasando, alargando el periodo de almacenamiento del carbono. La meta es asegurarse que haya más carbono que sale y menos que entre a la atmósfera, menos que salga de la atmósfera. Y vamos a hablar de cómo ustedes como diseñadores pueden ayudar a la consecución de este objetivo. Entonces, veamos cuál es la escena. Toda la charla está enfocada en la adquisición de madera y hay un pero que tiene que ver con los beneficios del uso de la madera en grandes edificios. Es decir, el carbono que está incorporado es una promesa y hay muchos que están estudiando las implicancias del carbono. La Natural Conservancy está estudiando la construcción con CLT en 3 regiones de Estados Unidos, en Chile y en China, y hay resultados preliminares que se publicarán pronto. El Tall Wood Project está trabajando en varios estudios que analizan el carbono en CLT, en madera masiva, y uno de ellos acaba de publicar un informe comparativo este año, 2020, más Timber Builder y las alternativas de concreto, y halló que estas mezclas tenían un 18% de reducción en comparación con los edificios o la construcción con concreto alternativo. Gran parte de este edificio tuvo que ver con un uso mayor de yeso. Hay varios beneficios en el uso de la madera. Normalmente es intuitivo que se necesita menos energía para, por ejemplo, pegar madera que otras alternativas. Además, la mitad de esta madera es carbono, entonces lo que hace es mantener el dióxido de carbono fuera de la atmósfera. También se entiende en general que la madera se obtiene de un bosque y los bosques pueden ser gestionados en forma sostenible o no. La buena noticia es que los consumidores pueden ser inteligentes respecto de las elecciones y sus acciones para que estén más enfocadas a favor de los bosques y no en contra. ¿Y cómo lo hacemos? El primer paso es saber de dónde proviene nuestra madera a un nivel muy general. Esto determina el factor de riesgo sobre si tenemos que tomar precauciones extras o no para garantizar que la madera provenga de un bosque certificado o no.
En las próximas diapositivas voy a ver algunas fuentes de información para decirles más sobre lo que ocurre en el mundo de la silvicultura y el mundo de dónde viene la madera. Algo importante es que hay una gran diferencia entre la silvicultura gestionada y la degradación de los bosques o la deforestación. Estados Unidos tiene la mayor producción de madera, que con esto queremos decir madera explotada para hacer productos comerciales. Hay muy bajo riesgo de deforestación y de hecho un metaanálisis de varios países y la silvicultura con deforestación nos muestra que este es un caso que ocurre en el ámbito general. Y lo opuesto también es cierto. Entonces, ¿por qué? Bueno, hay una demanda de un producto, entonces hay un incentivo para que el titular lo haga crecer o lo produzca este producto. En lo opuesto también, este mapa del WWF a la izquierda nos muestra las zonas candentes o calientes de deforestación para el futuro cercano, en los próximos años. Esto tiene que ver con problemas de titularidad o una mala explotación de estos bosques. Por ejemplo, agricultura descontrolada. También podemos ver el balance de carbono asociado con los bosques de los países. Estos datos son de la FAO, el organismo de la ONU, que reúne muchísimos datos sobre carbono, bosques y muchísimos otros temas. Aquí pueden ver los países que tienen tierras de bosques, que son como China, Malasia, Estados Unidos y Brasil, consumideros de carbono. Estados Unidos produce las mayores emisiones netas de CO2, ahí pueden ver los países. Y Indonesia, India e Irán tiene que ver con causas naturales y también Brasil, me olvidé antes de mencionarlo. Además, los países con las mayores emisiones de conversión por conversión de tierra forestal a otros usos, tiene que Brasil, Nigeria, Paraguay, entre otros. Acá podemos ver otro cuadro interesante también compilado por la FAO. Nos da una lista de verificación sobre cómo van los países en cuanto a la consecución de los objetivos de desarrollo sostenibles. Ahora estamos pensando el objetivo 15, vida en la tierra, principales indicadores, área forestal, gestión forestal sostenible y cubierta verde en montañas. Acá hay mucha actividad, pero me permite mantener un registro de si hay cambios o no en distintas áreas. Por ejemplo, ahí tenemos el cambio anual neto de área silvicultura, también tiene que ver con el stock, la proporción de área forestal dentro de límites establecidos y zonas protegidas, y la cantidad de bosques que está protegido en proporción, y también, en última instancia, la certificación o cuáles son las áreas forestales que están certificadas. No necesariamente donde están en el momento, sino cuando se hizo, por supuesto, el estudio y el análisis. Eddie, recomiendo que quizás sea mejor que apagues la cámara porque estamos perdiendo el sonido y no podemos oírte. Y se analizan también en el cuadro algunos de los beneficios en Estados Unidos. En general, el Carbon Leadership Forum publicó varios documentos sobre este tema en cuanto al ciclo de carbono y quizás pueda ser muy beneficioso para interpretar ciertos datos publicados en los documentos que mencioné antes. Determinamos ya de dónde viene nuestra madera. Si estamos en América del Norte, estamos bien. Si estamos en Brasil, quizás necesitemos un mayor nivel de seguridad, digamos. ¿Sí? Y a veces se necesitan ciertos niveles extras. El mayor nivel de aseguración tiene que ver con el hecho de que venga la madera de un bosque certificado. Hay dos sistemas a nivel mundial, el CFC y el PEFC. El FSC es una norma global con variaciones regionales. El PEFC es el sistema como paraguas que certifica sistemas nacionales individuales. Los tres principales que están en Estados Unidos son SFI, FSC y ATFS. ¿Sí? Acá tenemos muchas siglas. SFI es solo para Norteamérica, solo disponible en Estados Unidos y Canadá.
y American Tree Forest Service, sí, es solo para pequeños productores. Y tanto FSA y el ATFC están bajo el paraguas del PEFC. La certificación de la gestión forestal se basa en principios que fomentan una gestión sostenible, calidad de agua, biodiversidad, hábitat, vida silvestre y protección de los bosques con valor de conservación excepcional. Y estos son certificaciones de terceros. Un auditor viene y hace una certificación utilizando normas preacordadas. En Canadá, el 47% de los bosques está certificado. En Estados Unidos, 19%. Y ambos países están por encima del promedio mundial, 11%. Pero si un bosque no está certificado, esto no significa que no sea sostenible. Entonces, ¿cómo lo sabemos? Bueno, paso 3. Bueno, el último. El SFI, FCC, tienen una certificación enfocada en los aserraderos para dar garantías respecto de todos los componentes de esta cadena de donde viene la madera. FSC tiene una norma de control de madera que exige un análisis de riesgo para mostrar que la madera no proviene de estas fuentes. Árboles OMG, conversión a uso no forestal, o sino también bosques con un alto valor de conservación o madera explotada mediante la violación de ciertos derechos civiles o tradicionales. En cambio, el CFI analiza el área de donde viene la madera para garantizar que haya un uso responsable en la explotación. Exige que la fibra, la madera, venga de áreas con buenas prácticas de calidad de agua, por ejemplo, el uso de medidas de protección para los bosques con un valor de conservación excepcional y también evitar fuentes controvertidas como áreas sin leyes sociales y sin protección. Esto nos da una capa extra, digamos, de garantía en lo que hace a la cadena de suministro. Por último, la cadena de custodia y la certificación es el método de certificación que la contabilización vaya desde el bosque hasta el consumidor. Vayamos viendo cada etapa, porque a veces las etiquetas o rótulos son confusos. Los insto a hacer un control doble con el sistema de certificación, porque yo quizás no tenga la última información o todas las etiquetas asociadas con todos estos procesos o cuando hay dos sistemas de certificación. Veamos un caso hipotético. Por ejemplo, un aserradero, 20% de un bosque que está protegido o certificado por la FSC, con este sistema FSC, 20% de un bosque con SFI y 20% de un bosque con de ATFC. El resto, 40%, no tiene certificación, es decir, que proviene de una fibra que no tiene certificación de gestión forestal sostenible. Pero incluso el aserradero sí está certificado con la norma de la SFI y también con la FSC y la SFI. A través de la cadena de custodia puede ir pasando por las distintas etiquetas y etapas. El 20% de los productos que salen pueden venir con la etiqueta FSC 100% de bosques bien gestionados. El 20% puede tener con una etiqueta de SFI, certificado con cadena de custodia, la etiqueta PEFC. Recuerden, si se acuerdan que el PEFC era el paraguas que tiene a los otros debajo. Y el sistema ATFS también puede venir con una etiqueta bajo el paraguas de la PFC. Los bosques restantes pueden venir con etiquetas que tienen los demás productos, las que están abajo. La clave radica en no etiquetar más productos como 100% de certificación que el porcentaje de fibra que procede de este bosque certificado. He cubierto muchos temas respecto de las estrategias para determinar las fuentes sostenibles y quiero volver al principio, cómo encaja todo dentro del clima y ver cómo se aplica en la construcción en nuestra comunidad. Acá tenemos algunas estrategias de la IPCC
para ver cómo el sector forestal puede ayudarnos con la reducción de las emisiones. En términos generales, es tomar más carbono y sacarlo de la atmósfera plantando más árboles, aumentando la densidad de carbono y los bosques existentes y también aumentando el poder de almacenamiento de carbono de la madera. También se puede reducir las emisiones que se liberan a la atmósfera, reduciendo las emisiones por los incendios o la deforestación o reduciendo la necesidad de utilizar energía o combustibles fósiles mediante el uso de bioenergía, biomasa o productos de madera. Los arquitectos, los ingenieros pueden ser asociados en estos. Hay muchas estrategias solapadas. Algunas, de hecho, exigen trabajar en el área de la demanda y el uso. Tenemos algunas ideas que les quiero dar para que lleven a sus casas. Tiene que ver con el hecho de, por ejemplo, acá desarrollar comunidades de mayor densidad para mantener la presión de desarrollo fuera de los bosques y las tierras forestales. También hay que enfocarse en la reutilización y alargar la vida de los productos y también obtener madera de bosques con una gestión sostenible. Y con esto voy a ir terminando y después tendré placer de responder las preguntas que tengan al final. Muchísimas gracias, Idi. Así que ya estamos empezando a recibir algunas preguntas, así que por favor, si no las hicieron, háganlo y al final vamos a ir respondiéndolas. ¿Sí? Ahora le voy a ceder la palabra a Troy. Hola, Troy. A ver, ya podemos ver tu presentación. Mi nombre es Troy Carter. Gracias, Idi. Soy cofundador de Rhizome y Rhizome básicamente es trabajar con bambú, así que vamos a hablar de madera en masa, madera para construcción, ¿sí? Sí, entornos descarbonizados y después esta tecnología maravillosa que puede ayudarnos a resolver muchos de estos problemas. Bueno, quizás no tenga que convencer a nadie de los que me está escuchando del alcance de los problemas, del acero, el concreto. Si construimos todo lo que construimos, ¿sí? En los próximos 30 años, igual vamos a darnos de bruces o contra la pared. La madera de construcción es una tecnología maravillosa, sobre todo para América del Norte, Europa Occidental, que son áreas, bueno, nos está yendo muy bien, digamos, estamos haciendo bien las cosas respecto del cambio hacia la sostenibilidad. Y uno de los temas fundamentales es que esto no ocurre en todo el mundo. El mapa que mostró antes Idi, bueno, había lugares como el África subsahariana, Indonesia, India, son lugares donde casi tienen un 100% de deforestación. La madera de construcción no va a ser la tecnología favorita, se tarda mucho tiempo, es un poco engorroso y quizás se necesita que los árboles crezcan más rápido para satisfacer la demanda. Entonces se necesita otra alternativa a la madera y no queremos seguir utilizando hormigón y acero. Así que Rhizome ha desarrollado un proceso de manufactura, de utilizar bambú estructural como madera de construcción. Básicamente es lo que hacemos, madera, capas de madera como laminados. ¿Y por qué es bueno el bambú? Bueno, es climáticamente positivo, porque cuanto más lo usemos, mejor será el impacto. No es que solo reduce el daño, sino que actúa como un sumidero de carbono. Entonces, al cortarlo vuelve a crecer y no tiene muchos de los efectos negativos ecológicos que tiene la silvicultura tradicional. Cuando se tala un bosque hay muchísima erosión, problemas en el suelo y el balance, bueno, no es bueno necesariamente. Así que el bambú realmente es un material excelente y muy sofisticado desde el punto de vista tecnológico. Así que la concepción de bambú, digamos, es ver este material, esta industria, estas texturas que utilizan solamente los palitos de comer. No, va más allá, es un material muy avanzado, sobre todo cuando se utiliza en productos de ingeniería, tiene la fuerza 2,5 más que el acero. Incluso es un material biológico, así que realmente está en una categoría como el yeso, el acero, se puede usar para reemplazar la madera en estos edificios maravillosos. Otro elemento muy importante
pregunto, ¿por qué esto no ha pasado? ¿Por qué no ha avanzado? En parte porque la cadena de suministros y el precio no se han prestado. Pero van a haber más empresas a medida que vaya avanzando la cadena de abastecimiento. En los próximos años vamos a llegar a una igualdad de precios con otros productos y de aquí a 10 años habrá un fuerte aumento en la siembra y las operaciones de fabricación para hacer madera de construcción de bambú. Es un material que no se consigue fácilmente hoy día porque hay muy poca disponibilidad, pero el bambú crece muy rápidamente. O sea, muy rápidamente. Pensemos, un orden de magnitud o sea, un pino Douglas después de 3 años mide lo que mide un lápiz, por ejemplo. El Calamus giganteas puede llegar a 100 pies de alto, eh, con, con cormos de 6 pulgadas. Es otro orden de magnitud. Crece tan rápido, pero nosotros usamos especies de conglomeraciones ahora y no usamos los que crecen en forma extensa. Y por el secuestro de carbono es impresionante. Es de las tecnologías más escalables para secuestrar carbono fácilmente y barato. Y hay que almacenar el carbono en algún lado. Puede ser en biomasa de un bosque, puede ser en un edificio o en el suelo. El ambiente construido es el sumidero más grande que tenemos. Y por eso pensamos que este es un aporte muy importante para reaccionar ante la crisis de clima. Veamos un poco la dimensión, qué tan grande es. En nuestra empresa tenemos la meta de secuestrar 10 megatoneladas para el año en 10, para el 2030. O sea, igual a todo el óxido, el carbono dióxido que se ha creado desde que existió la humanidad. Esto significa cultivo permanente, constante de bambú, talar y construir. Representa solamente 1% de la construcción del mundo en este momento. Esto significa que en toda la zona ecuatorial del mundo que vimos en el mapa de IDI, India, África, México, Centroamérica, estas regiones todas pueden perfectamente cultivar bambú y cultivarlo bien. El aire es perfecto, el clima es húmedo, cálido y las especies de bambú gigantesco se pueden usar. Giganteas, por ejemplo, y otras especies que se están trabajando en este momento. Cada vez más, los países que menos se han representado en las silviculturas sostenibles se van a convertir en aquellos lugares donde, por ejemplo, un material de la India se puede cultivar, fabricar y usar en la India completamente, el ciclo completo. Y hay muchas cosas que se tienen que dar. Esta industria recién está en pañales. Ha sido un tema académico hasta ahora. Las personas de silvicultura y de madera sabían que existía, pero recién ahora la madera está muy, muy cara y hay menos disponibilidad. Y justo ahora la cadena de abastecimiento de bambú se está desarrollando y puede comenzar a suplir esas necesidades de gran manera. Bueno, es la meta perspectiva mundial de bambú. Sobre lo que nosotros estamos haciendo es crear la primera planta de fabricación a gran escala en Filipinas con una especie muy grande de bambú y después replicar ese modelo en otros países a medida que vaya creciendo la cadena de abastecimiento. Si quieren saber más sobre nosotros, Rhizome, o sobre el bambú, hay muchos recursos. Me pueden mandar un correo, ahí está mi dirección, o entrar a nuestra página. Hay muchos arquitectos, diseñadores, ingenieros, inversionistas, empresas de madera que tienen interés en el producto. Y vamos a ver en los próximos años mucha innovación en producción y diseño. Estamos a la orden, como lo decía.
nos gustaría formar alianzas estratégicas y conversar. Y manténganse en alerta porque es una industria que recién está comenzando. Ha sido artesanal hasta ahora, pero recién está comenzando a madurar. De manera que en estos años, si usted quiere hacer un rascacielos y lo quiere hacer con un material regenerativo, puede ser madera, acero, concreto, pero nosotros pensamos que el bambú va a ocupar un lugar superior tecnológicamente hablando y es regenerativo. Muchas gracias por su atención, por su tiempo. Me gustaría recibir sus preguntas si Kate quería agregar algo. Sí, muy bien. De hecho, tengo varias preguntas.